Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde que nuestro Dios nos da. Bienvenido a tu programa Creciendo en Cristo. Estamos una vez más en este programa y en este canal especial que sé que es de gran bendición para miles y miles de personas. Bueno, aquí estamos. El único objetivo, el propósito, es de ser de bendición para ti, espiritualmente hablando. Queremos que la palabra de nuestro Señor sea de eficacia, sea de bendición interior, internamente, espiritualmente, en la mente, en el corazón de tu persona, ya que la palabra de Dios es el único refugio, es las promesas que están dadas para nuestras vidas, como seguidores de Jesús, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, si necesitas oración, si necesitas que se ore por algo especial, ahí está el número en pantalla, puedes tú llamar. Y bueno, vamos a meditar en la palabra en este momento. Vamos a hablar acerca guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Usted debe de saber que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de lo que el Señor Jesús prometió estando Él en la tierra. Y desde mucho antes, por supuesto, se hablaba del Espíritu Santo, nada más que no se conocía como Espíritu Santo, sino como Espíritu de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, encontramos al Espíritu Santo. De manera que en Juan, solo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hace referencia de Él, que Él se iba a manifestar y Él iba a ser el que iba a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él iba a ser el consolador. Y sabe que me interesa hablar de este tema porque hoy en día son pocos los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Son pocos los que viven la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, a través del Espíritu Santo, quien es el que puede ayudarnos en las debilidades que nosotros tenemos. Porque en verdad estamos en esta carne, esta materia, y esta materia necesita una ayuda sobrenatural. Sí, ya aceptamos al Señor Jesucristo. Lo recibimos como Salvador, creemos en ciertas promesas. ¿Por qué digo en ciertas promesas? Porque solo en algunas muchos se enfocan, de manera que no saben las demás porque hace falta leer la lectura de la palabra de Dios, y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a poder escudriñar y a motivar a leer la Escritura. Por eso la guianza del Espíritu Santo ha sido muy escasa en la vida de miles y de miles de creyentes. No es porque el Espíritu Santo esté ausente, sino porque no se le permite al Espíritu Santo guiar su vida. Hablamos de que el Señor Jesucristo viene pronto y va a levantar a su iglesia. Hablamos de que el arrebatamiento de la iglesia, pero hay que notar muy cuidadosamente de que para que la iglesia sea arrebatada,
hay que vivir una vida en el Espíritu. Ahora, yo quiero hacer mención lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro lo escribe Lucas, el quien también escribe el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Lucas era un creyente, un discípulo, no fue contemporáneo al Señor Jesús, sino al apóstol Pablo. Y también él era gentil, pero era un doctor físico e intelectual prácticamente, y de manera apasionado por nuestro Señor Jesucristo, fue cautivado por el amor del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo habla referente a Lucas en el capítulo 4 de Colosenses. Entonces, notamos que Lucas escribe este libro que menciona a los apóstoles, menciona a la iglesia primitiva y menciona principalmente por testimonio algo muy importante que debemos de entender, y es lo que se requiere en la iglesia, de que entendamos el mensaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino de la noche a la mañana. El Espíritu Santo vino conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo. Y para esto me gustaría abordar en Hechos, capítulo 1. En el verso 3 vamos a hablar de los 40 días que el Señor Jesús aún estuvo con sus discípulos. Algo resumido, por supuesto. En el verso 3, Lucas describe esto: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Esto fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso es algo tan claro que nosotros lo hemos creído con todo nuestro corazón, aunque muchos dudan, aunque muchos lo niegan, aunque muchos pues nos confunden con otra religión. Pues no, en verdad no es una religión a quien seguimos, sino es al Cristo vivo, al Cristo Salvador. Hay algo interesante de entender aquí, que Lucas cuidadosamente escribe este libro. Prácticamente ese es el segundo libro que él escribe, porque él escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Y en el capítulo 1 de su libro, él describe algo muy importante, donde dice que cuidadosamente él escribe lo que escuchó, lo que le dijeron. Y de igual manera, en este mismo capítulo y el verso 1, le escribe a Teófilo. Teófilo era alguien muy importante, por supuesto, era un cristiano, y le escribe esta segunda carta prácticamente dedicada a Teófilo. Entonces, con mucho cuidado, Lucas describe este acontecimiento, que el Señor Jesucristo tuvo 40 días más con sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando resucitó de entre los muertos. Esta es una prueba clara, muy transparente, donde después de que Él resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos 40 días más, que hablando del reino. Cualquiera que pues no tiene la luz del Espíritu Santo, la luz de la fe, la luz del poder de Él, pues va a dudar. Al menos nosotros no.
Y esto es lo que yo quiero, hermano querido, tú que nos escuchas, amigo, si hay amigos por ahí, pero hermanos en Cristo, debemos de entender esto, de que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos aún 40 días más. Ahora, en ese transcurso vemos lo que dice en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notemos aquí que el Señor Jesucristo les menciona al Espíritu Santo, el cual Él había mencionado anteriormente en el libro de Juan. En el libro de Juan, prácticamente en todo el libro se habla 20 veces acerca el nombre, la referencia del Espíritu Santo. 20 veces en todos los 22 capítulos. Entonces, notamos que aquí el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo iba a venir hasta que Jesús se fuera, por supuesto. Entonces, estando allí el Señor Jesús, aunque el Espíritu Santo estaba ahí con él, el Espíritu de Dios estaba ahí con él, el Espíritu Santo aún no podía manifestarse en todos los creyentes. Estaba la fe ahí cimentada, la fe poderosa. Pero ¿qué sucede? En los siguientes versos dice que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y Él fue llevado al cielo. Entonces, el mensaje quedó allí y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Este poder sería la ayuda que el Espíritu Santo le puede dar al creyente. El Espíritu Santo puede motivar 100% la vida del creyente cuando éste se somete a la voluntad de Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo e impacta la vida de ese creyente, el cual lo hace un discípulo fiel, un discípulo firme, un discípulo de testimonio. Ahora, después de esto, bueno, se fue el Señor Jesús, estaba a la espera del Espíritu Santo, pero hay algo muy importante que se le dijo: quédense en Jerusalén. Y vamos a ver el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Amén. Camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note algo muy interesante. Bueno, el verso 12 nos dice que regresaron a Jerusalén. Ahí se quedaron esperando porque así se les fue ordenado. Y dentro del aposento alto, ¿qué era el aposento alto? Era un edificio prácticamente de 3 pisos. Ahí estaban ellos. ¿Qué estaban haciendo? Buscando la presencia del Señor. Es algo admirable, algo muy especial, de que el Señor Jesús se había ido,
pero la fe había quedado ahí con ellos. Las promesas, la presencia de la palabra del Señor Jesús, el poder de las palabras del Señor Jesús, los habían convencido a los discípulos, a todos los que estaban en el aposento alto. Esto les ayudó a ellos a mantenerse fiel y permanente, esperando la promesa. Dice que perseveraban en oración y ruego. Note muy bien, si usted le hace falta que en verdad la presencia, el poder del Espíritu Santo venga a usted, usted tiene que buscar al Señor Jesús con oración y ruego. Tiene que haber una constancia permanente. Tiene que haber, por supuesto, una limpieza espiritual. Me refiero que tenemos que dejar los deseos de la carne, se tienen que dejar las costumbres, los malos hábitos, a eso me refiero. ¿Qué nos va a limpiar? La palabra. Para nosotros en este siglo es tan sencillo poder tener esto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque ahora sí el Espíritu Santo está en miles y miles de creyentes. Pero también el Espíritu Santo hace falta que cautive la vida de miles y miles de creyentes. ¿Por qué? Porque hace falta la presencia de la santidad interna del corazón. Hace falta aún que la persona, en verdad como el Señor lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, esto indica un arrepentimiento total de la persona. Entonces, esto es muy importante e interesante entender de que el Espíritu Santo está para ayudarnos a tener ese poder, no para pelear con alguien o maldecir, no. Ese poder es para que haya un dominio propio en nuestras vidas. Es para que ese poder guíe nuestras vidas, para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que el Espíritu Santo con nuestro espíritu, con nuestra alma, con todo nuestro ser, Él pueda santificarnos en la voluntad de Dios. Ese es el poder que el Señor Jesucristo se refería. ¿Sí? Ese poder el cual prácticamente Él mismo lo tenía. Allá en Lucas capítulo 4, del verso 16, 17, 18 en adelante, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aún en Mateo 4, del verso 1 en adelante, ¿se acuerda? Después del ayuno y oración, 40 días, 40 noches, dice que el Espíritu lo llevó. Entonces, el Espíritu Santo estaba con el Señor Jesús, pero hay que ver que el Señor Jesús se estaba sometiendo a la voluntad del Padre, a la voluntad del Espíritu. Y Él dice que se iba ya por la madrugada a orar, o se iba por las noches a orar. Y eso es lo que se requiere en la vida del creyente. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta perseverancia? Note bien, en oración y ruego con las mujeres. Y es admirable ver que ahí estaba la madre del Señor Jesús y los hermanos del Señor Jesús, y estaban otras mujeres ahí también. Había un buen grupo, había una buena cantidad. Allí estaban unánimes, allí estaban buscando la presencia misma del Señor Jesús. Ahora, el capítulo 2, Lucas describe qué es lo que pasa.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Noten bien? Este es el resultado de esperar, este es el resultado de orar. Es que el Espíritu del Señor va a venir con una eficacia poderosa a la vida del creyente. Yo me acuerdo, algo resumido de un testimonio personal. Me acuerdo que en una vigilia, mi pastor dijo, vengan todos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre. Entonces, todos pasaron, yo estaba por supuesto más joven y pasamos al altar y el pastor empezó a orar y luego una prima mía, pues, era una muchacha consagrada, entregada al Señor, y ella pasó por supuesto, y me acuerdo que cuando el pastor empezó a orar, él no tocó a nadie, sencillamente él empezó a orar y a llamar el poder del Espíritu Santo, y mi prima empezó a hablar en lengua. Entonces, yo escuché eso y ahora yo quería sentir lo mismo, hablar en lenguas. Pero ¿qué sucedió? Nada. ¿Por qué? El Espíritu Santo, el Señor Jesús sabía quién era yo en ese entonces. Aunque iba a la iglesia, aunque cantaba, pero al momento en que el pastor sintió en el Espíritu hacer el llamado a muchos, yo no sentí ese fuego del Espíritu Santo ni hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo sé, y él principalmente sabía que mi vida no estaba ordenada. Mi vida estaba desviada en los deseos de la carne, en los anhelos, en el descuido, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué mi prima? Yo sabía que mi prima era una persona entregada al estudio, daba clase de niños, era misionera, es decir, iba a otros pueblos a predicar la palabra, y yo, nada. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo iba a venir a mí si yo estaba vacío sin la palabra? Entonces, es necesario que se entienda que el Espíritu Santo va a venir a la vida del creyente cuando éste se humilla, se rinde ante la presencia del Señor. Este es el ejemplo que nos dieron los discípulos, los apóstoles. Aquí en este capítulo 1, unánimes, oraban, buscaban la presencia del Señor. Cuando tú vayas a la iglesia, busca la presencia del Señor. Cuando tú estés en tu casa, busca la presencia del Señor allí. Esta carne no quiere nada con el Espíritu Santo. Esta carne no quiere nada con las cosas de Dios. No quiere nada. Pero desde el momento en que te humillas, te rindes y vas con toda tu fuerza y con esa voluntad o en contra de tu voluntad, entonces el Espíritu del Señor te va a mirar y Él te va a examinar y Él te va a llenar y te va a dar poder para que tú puedas vencer. Eso es lo que se requiere hoy en día con cada uno de aquellos que nos llamamos ser cristianos. Necesitamos someternos a la voluntad del Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Por eso allá en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es así,
cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, buscamos las cosas del Espíritu, tenemos paz. Aunque hayan problemas de diversos géneros o situaciones, pero hay paz. Pero cuando se vive en la carne, viene un problema, viene una situación, entonces la persona se agobia. Cuando prácticamente todo está en nuestras manos. Si el Señor Jesucristo viene, el arrebatamiento de la iglesia viene, aparece, ¿cuántos se van? ¿Cuántos serán levantados? Porque el Espíritu Santo será levantado también. Él no se va a quedar acá para convencer a algunos, no, el Espíritu Santo se va también. Y en este tiempo, en este momento, tenemos el regalo de día de parte del Señor para entregarnos. Y me llama la atención que más bien estos días el amor de muchos sí se está enfriando tal como el Señor Jesucristo lo dijo. Totalmente. Pero por eso aquí estamos. Aquí estamos. Y déjame decirte, no me importa a la iglesia que tú vayas. Yo no te pido que vengas a donde yo soy pastor, no. Allí donde tú eres miembro, ve y llénate de la presencia del Señor. Yo estoy aquí, gloria a Dios, para motivarte, para decirte sigue adelante, apoya a tu pastor, sirve a tu pastor, trabajen juntos, vayan de la mano juntos. No es el momento de estar en contienda, de estar en otros tipos de problemas, no. El Espíritu Santo nos ayuda a alejarnos de todo ese tipo de situación. El Espíritu Santo nos ayuda. Lo que dice Pablo es el Espíritu Santo. Allá en Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, sí, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe todos los días de nuestra vida. Es algo admirable que aquí, en el libro de los Hechos, en los 28 capítulos, encontramos 52 veces el Espíritu Santo. Bueno, Dios te bendiga ricamente y sigue adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un placer haber estado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Adelante, adelante. Dios te bendiga ricamente.